Me llamo Ricardo Trotti, soy el director ejecutivo de la Sociedad Interamericana de Prensa. Soy periodista de origen argentino, he trabajado en muchos medios de Argentina y en Estados Unidos. Y en esta etapa en la CIP estoy desde 1993 y ahora, ya en los últimos 6 años como director ejecutivo de esta institución dedicada a defender y promover la libertad de prensa y libertad de expresión en las Américas. La pandemia ha trastocado las actividades en todos los países y el periodismo y los medios de comunicación no han sido la excepción. Especialmente en la primera época de pandemia, donde los gobiernos instauraron estados de excepción, estados de sitio y de emergencia sanitaria, y en muchos países se crearon restricciones a los medios de comunicación y periodistas al no considerarlos en algunos lugares como actividades esenciales, ya que los estados de excepción por lo general son los que coartan las garantías y libertades constitucionales en cada país. Eso fue una primera etapa. En una segunda etapa yo diría que hubo, además de restricciones a la movilización de medios y periodistas, también la pandemia ha traído una preponderancia de los poderes ejecutivos sobre los otros poderes. Por otro lado, cuando hay oscurantismo de algún tipo de información, en las redes sociales se disparan otros tipos de comunicación que muchas veces no es el periodismo profesional. Entonces hay siempre un antagonismo a veces de ver en las redes sociales información fidedigna con la que pueden dar los medios. Y por otro lado, lo primero que criticó la CIP en este sentido es que en este episodio nuevo del Nodio no hubo una discusión abierta sobre la importancia o no de tener este tipo de organismos. Eso es lo primero. En cuestiones de fondo, la CIP siempre se ha manifestado en contra de los observatorios y especialmente de aquellos observatorios que tienen una cuestión estatal o oficial detrás, por considerar que siempre hay una doble intención de querer censurar a los medios o de querer disciplinar a los medios dentro de una política de Estado, que obviamente en los países de poca independencia, siempre de independencia gubernamental, siempre se llega al problema de que estos organismos son utilizados por el poder político para avasallar las libertades. Lo vimos como al Nodio como una entidad destinada a crear propaganda gubernamental o defender la verdad oficial. Creemos que las plataformas hacen un trabajo excelente, tal vez no es suficiente, y obviamente muchas veces escuchamos y hay ciudadanos y periodistas que lamentan que las plataformas censuren algo que consideran de odio cuando realmente más que de odio es una crítica. Entonces yo creo que esa es parte de un proceso natural, una evolución, un aprendizaje de la sociedad como tal. Personal, yo diría que la época de las noticias falsas y la época de la pandemia, estas dos, una de salud pública y la otra de salud mental, por decirlo de alguna forma, han revalorizado el papel de los medios de comunicación y los periodistas profesionales en materia de información.